Gabriela, cuando te parezca, ya estamos en hora. Bueno, Esta- si gustan vamos arrancando, ¿verdad? Iniciando, para respetar un poco el tema de la hora que convocamos, ¿sí? Perfecto. Entonces, le estamos cediendo la palabra a Rosita Ángelo. La magíster Rosita Ángelo es la directora de la División de Planeamiento Educativo del Consejo de Formación en Educación. Adelante. Bueno, muy breve, simplemente para señalar que este espacio, y como probablemente otros de los participantes también hagan hincapié, tiene que ver con una articulación entre el Consejo de Formación en Educación y la Fundación Ceibal. Es el primero de, esperamos, una larga serie de actividades que podamos llevar en conjunto y que tiene que ver con lograr que la experiencia y los aprendizajes que la Fundación tiene respecto a la convocatoria de investigadores y a la difusión de sus trabajos pueda articularse con aquellas demandas que nosotros en el Consejo de Formación en Educación tenemos de acercar a estudiantes, docentes, noveles egresados, a precisamente, bueno, estas cocinas de cómo se investiga, de cómo se publica, y concretamente y muy simplemente decirlo, la idea es poder hacer esta articulación, este puente entre estas dos instituciones, de manera de que hoy inauguramos esta actividad muy concreta. Tenemos otra que es el día 20, y la idea es que, bueno, a partir de ellas podamos seguir sumando. Así que los dejo por acá, y le paso la palabra a Verónica. Muchas gracias, Rosita. Tenemos en este momento a la presidente del Consejo de Formación en Educación, la doctora Patricia Viera también, que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Si quieres, un minutito, algunas palabras. Muy bien. Seguimos entonces, Gabriela Villalobos, con la presentación de la Fundación Ceibal a tu cargo. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias, Rosita. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para la Fundación Ceibal es un enorme gusto poder realizar esta actividad en el marco de estas jornadas sobre investigación educativa. Como bien señaló Rosita, esta actividad surge del interés de ambas instituciones por establecer una articulación para el intercambio de experiencias, para que las actividades, productos, publicaciones que se generan desde la Fundación Ceibal puedan llegar a los docentes y estudiantes del CFE y fortalecer espacios de diálogo y de reflexión. La actividad que hoy nos convoca tiene dos partes. En una primera parte voy a hacer una breve presentación de lo que es la Fundación Ceibal. Y en la segunda parte vamos a contar con la participación de dos investigadoras que presentarán el proyecto Data Smart Kids. Y bueno, para entrar un poquito ya más en tema, voy a compartirles una presentación para irles relatando un poquito qué es la Fundación Ceibal, un poco qué es lo que hacemos en la Fundación Ceibal, ¿sí? Bueno, entonces la Fundación Ceibal nació en el 2015, fue creada por el Plan Ceibal. Es una organización autónoma que busca resolver desafíos relacionados con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la mediación de tecnologías a través de metodologías innovadoras. Está orientada a problematizar y tratar de aportar soluciones, ideas, nuevas perspectivas a la implementación actual y futura del Plan Ceibal, y también de otros actores educativos. Y la Fundación, a lo largo de esta trayectoria, de estos años que tiene de existencia, ha logrado consolidarse como una institución reconocida a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, logrando conformar
redes de excelencia en investigación e innovación. Ha ido consolidando lazos con otras instituciones, con otros académicos, con otros investigadores, y eso es parte de lo que nos interesa ir profundizando. Y bueno, ¿cuál es la estrategia que tenemos para los próximos años? Si bien es cierto, la Fundación tuvo un inicio que fue del 2015 al 2020, reconocemos que estamos como en otra fase, y lo que queremos es promover ecosistemas de investigación, de innovación y divulgación nacionales e internacionales en articulación con el Plan Ceibal y la NEP. Bueno, y esto viene muy de la mano con lo que hemos definido como la misión y la visión institucionales. Y de aquí lo que me interesa rescatar es que nos interesa sobremanera todo lo que tiene que ver con la colaboración con la comunidad educativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entendemos que esta parte de la colaboración es fundamental para que todo lo que tenga que ver con las actividades que hacemos, y en especial la parte de investigación, sea que tenga un sentido, que tenga un norte claro y que sea una investigación que venga enriquecida por los aportes de la comunidad educativa, que en definitiva es el sector que nos interesa escuchar, entender dónde están sus necesidades, problematizarlas y aportar nuevas ideas y nuevas visiones. Bueno, un poco esta gráfica es como para ilustrarles los países con los cuales mantenemos relación a nivel internacional y también las instituciones con las cuales nos relacionamos. Vean que la Fundación ha ido creciendo a lo largo de los años en fortalecer estas alianzas internacionales que sabemos que brindan un espacio de diálogo y de enriquecimiento a toda la comunidad educativa. Y bueno, esto es un poco para reflejar los números de la Fundación Ceibal a la fecha en cuanto a actividades de investigación y en cuanto a actividades de transferencia de conocimientos. En cuanto a proyectos, publicaciones que se han realizado, conferencias que se han hecho, la cantidad de participantes. Y bueno, ¿qué promovemos? Promovemos investigaciones, pruebas de conceptos, informes, eventos, acciones de divulgación, transferencia de conocimientos y vinculación nacional e internacional. Bueno, ¿cómo vamos haciendo todo esto? Bueno, la Fundación define año con año un tema central a trabajar. Y un poco para contextualizar por qué este tema en este 2021, me refiero al tema que se definió como tema eje el año pasado, que lógicamente tuvo que ver con toda la situación sanitaria que hemos venido atravesando. Y el año pasado se definió como tema central el cómo sostener la continuidad pedagógica en medio de toda la disrupción que se dio por la crisis del COVID-19. Entonces, este año, un poco dando continuidad y en ese marco, lo que se ha definido para este 2021 es trabajar hacia la construcción de un sistema educativo resiliente en Uruguay. Si bien es cierto, el año pasado fue un año que nos impactó fuertemente en el sentido de tener que innovar en un montón de áreas, lo que se ha visto es la importancia de ir generando un sistema educativo que, como sistema complejo que es, tenga la posibilidad de ser flexible, pero a la vez ser estable, pero poder atender todas las contingencias que se vayan presentando. Y este es el tema que se definió para este año, y todas las actividades de la Fundación que hemos ido desarrollando van articuladas en torno a este tema. Bueno, y con respecto a la parte de investigación propiamente, que es como el tema que más nos interesa en estas jornadas, propiamente por la definición de la jornada en sí, tiene que ver con, bueno, cómo hace la Fundación Ceibal para ir articulando todo lo que tiene que ver con la parte de investigación. Bueno, esto se hace a través de una iniciativa en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, a través del Fondo Sectorial de Educación e Inclusión Digital, y que tiene como finalidad
ir financiando proyectos de investigación que aporten datos originales, nuevas ideas a todo lo que tiene que ver a este ámbito de la enseñanza y el aprendizaje mediado por tecnologías. Y bueno, en este marco del Fondo Sectorial de Educación fue que se dio este proyecto de Data Smart Kids que más adelante las investigadoras nos van a presentar. Bien, ahora en esta parte, como también nos interesa en este espacio acercarles a ustedes materiales y recursos de la Fundación, voy a irles presentando una serie de placas en donde se resume algunos de los recursos que ustedes podrán encontrar en la Fundación que nos parece que pueden ser de interés para ustedes. No me voy a detener mucho en ellos, solo se los voy a ir nombrando, pero como verán, las placas tienen más información de la que yo les voy a compartir en este momento porque tiene la finalidad de que esta presentación les queda a ustedes como una guía, como una especie de guía de recursos. Entonces, se las vamos a pasar ahora por el chat, justamente para que ustedes puedan descargar este archivo y puedan consultar estos recursos que les voy a presentar en el momento en que ustedes lo necesiten. Van a ver que en cada placa viene la descripción del recurso y el enlace a donde pueden acceder a visualizar. Y bueno, empiezo por contarles por este recurso que se llama Plan Ceibal 2020, Desafíos de Innovación Educativa en Uruguay, que es una publicación que recoge datos, entrevistas, análisis de cuál fue la reacción o cuál fue el plan del Plan Ceibal justamente para responder a la crisis educativa del 2020. Tiene la posibilidad de acceder a ese recurso como si fuera una página web, pero también descargarla como un PDF. Luego está este otro recurso que tiene que ver con la Escuela de Invierno en Educación y Tecnología 2021, que fue un evento que recientemente realizamos en agosto pasado y que fue el evento en donde se profundizó más sobre el tema eje definido para este año. En este recurso ustedes podrán encontrar todas las ponencias de los expertos nacionales e internacionales que participaron en esta instancia, en que fueron desarrollando una serie de temas en torno a este tema eje. Luego está este otro recurso que es el espacio digital Fundación Ceibal, que es el espacio en donde son los webinars que organiza la Fundación Ceibal y va desarrollando temas que van articulados a este tema eje que ya les comenté. Este recurso contiene la exposición que realizó la destacada especialista doctora Rosina Pérez, que fue en torno a cómo construir un currículum de educación combinada y tiene un formato, la riqueza de este recurso también pasa por su formato, tiene un formato muy original porque combina un segmento de humor que permite acercarse a la reflexión de este tema desde otra mirada. Se lo recomendamos muy especialmente y bueno, ahí van a encontrar el link en donde pueden acceder al recurso. Luego está esta otra publicación que aborda el tema de género y COVID en educación digital y STEM. Trae una serie de recursos para abordar la brecha de género. Es una publicación con un marco regional porque se hizo dentro del proyecto de ADELA, que es la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina, que es un proyecto que también lidera la Fundación Ceibal. Entonces, bueno, es un recurso que nos parece muy importante porque nos acerca a este tema de género y de STEM, ¿verdad? Que se viene identificando como un tema importante a abordar, además del contexto del COVID. Luego está esta otra publicación que también analiza la respuesta del Plan Ceibal
durante el cierre de escuelas el año pasado. Luego está la revista Más Aprendizajes, que tiene varios volúmenes con diversidad de temas que también ustedes pueden acceder no solo a este volumen puntualmente que les estoy presentando, sino también en el repositorio de la Fundación Ceibal pueden encontrarse los otros volúmenes en donde pueden revisar los temas que se fueron trabajando en las diferentes ediciones de la revista. Luego está esta otra publicación, Tecnología, lo que puede y no puede hacer por la educación, que es una publicación del BID. Y bueno, aquí hay un capítulo dirigido a Uruguay, en donde se analiza todos los desafíos que enfrentan los sistemas educativos para formar las nuevas generaciones, en el marco de la preparación en torno a temas como el mercado del trabajo, las habilidades digitales, los desafíos del siglo XXI, etc. Y bueno, finalmente están estas otras dos publicaciones que también se las recomendamos, que tienen que ver con las estrategias multiplataforma y transmedia que implementó el Plan Ceibal en el 2020 para poder atender las demandas surgidas en el contexto del año pasado. Bien, hasta aquí muy rápidamente este repaso de recursos que nos parecieron importantes presentarles a ustedes y seguidamente ahorita les paso por chat esta presentación en PDF para que les quede como recurso. Y ahora, bueno, nos abocamos entonces a la presentación del proyecto Data Smart Kids, que como les comenté anteriormente, es un proyecto que fue ganador fue beneficiario del Fondo Sectorial de Educación Digital, Inclusión Digital con Educación con Nuevos Horizontes, y es un proyecto que está orientado a la alfabetización en estudiantes preadolescentes sobre redes sociales. Para su presentación tengo el gusto enorme de presentarles a las investigadoras de este proyecto. Ellas son la doctora Lourdes Cardoso Gaibizo. Ella es profesora de Lingüística y Enseñanza de Inglés como segunda lengua en la Universidad Estatal de Mississippi, profesora visitante de la Universidad ORT Uruguay e investigadora asociada de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Su investigación se centra en los procesos de alfabetización científica de estudiantes bilingües y la formación de docentes de educación secundaria en las áreas de ciencias y lenguaje. También les presento a la doctora María Aspirós, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad ORT Uruguay y coordinadora del Centro de Idiomas, docente del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. Y bueno, le cedo la palabra a María y a Lourdes. Antes solo un pequeño detalle de orden, y es que al finalizar la presentación de María y de Lourdes, vamos a tener un espacio de intercambio sobre las inquietudes que ustedes tengan, y esas preguntas nos las pueden ir haciendo llegar a través del chat para poderlas ir organizando y compilando de la mejor manera para sacarle el mejor provecho a ese espacio de intercambio. Bueno, sin más, dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra a Lourdes y a María. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos por la invitación. Yo soy Lourdes. Y ahí está María Aspirós, mi colega. Y bueno, como ustedes expresaban muy bien en la introducción, nuestra idea hoy es presentar justamente no solamente la investigación, sino lo que ustedes denominan la cocina. Los procesos, lo que está por detrás de las publicaciones, o de las conferencias, o de los procesos de divulgación, efectivamente lo que pasa cuando uno entra en contacto con el campo, con los participantes, los desafíos y las cosas que pueden ir bien y no tan bien en la ejecución de los proyectos. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestra presentación. Anoten las preguntas que tengan y nosotras felices de compartir algunas de nuestras ideas cuando terminemos con la presentación.
Bueno, en primer lugar, nuestra investigación, que fue financiada por la ANI y Fundación Centro Ceibal, se llamó Datos Inteligentes, desarrollo de alfabetizaciones en estudiantes preadolescentes sobre redes sociales, y lo que vamos a hacer hoy va a ser simplemente compartir estas 3 dimensiones acerca del proceso. Por un lado, la génesis o el inicio de la investigación y de nuestra colaboración internacional. Nuestro proyecto tuvo la particularidad de que fue un proyecto de educación comparada en cierta medida, en la que tuvimos nuestro equipo de investigación aquí en Uruguay, pero también nuestra contraparte en Australia. Vamos a conversar un poco sobre la investigación, el contexto, el diseño, los resultados, los desafíos, y en todo este recorrido vamos a hablar sobre el proceso de investigación. Bueno, en primer lugar, como dije anteriormente, nuestra investigación estuvo financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y por la Fundación Centro Ceibal, y fue elaborada en conjunto con la Universidad Deakin en Melbourne, Australia, que fue nuestra contraparte. La posibilidad de realizar una investigación con colegas internacionales es una gran ventaja, también lleva un montón de desafíos, pero en este sentido creo que con María les diríamos siempre que la posibilidad de conectar con investigadores que están en otros contextos y que tienen otras herramientas y otras teorías y otras metodologías es sumamente enriquecedor para elaborar proyectos que tengan características innovadoras en el Uruguay. Nosotros, desde el punto de vista teórico, conversamos acerca de los 2 enfoques que tenían o que están presentes en la sociedad en relación al tipo de vínculo que los adolescentes tienen sobre o con las redes sociales. Y encontramos que había 2 tipos de enfoques o de manejos. Y fue allí donde comenzaron nuestras preguntas de investigación. Nosotros descubrimos que en general, cuando hablamos de los preadolescentes, los estudiantes que están más o menos en quinto o sexto de escuela en el contexto de Uruguay, hay una tendencia a crear ambientes que tienden a basarse en la idea de ciberseguridad o de la hiperprotección o hipervigilancia sobre las conductas y los dispositivos y el acceso. Y lo que hemos encontrado es que en la realidad este tipo de enfoques no han sido efectivos en prevenir, cuidar o ayudar a los estudiantes a tener prácticas responsables con las diferentes redes sociales con las que interactúan. Y te interrumpo, Lourdes, tampoco tienen en cuenta los beneficios que puedan tener las redes sociales, que hoy en día quedaron claros también con la pandemia, la necesidad de vincularse, de ganar esta independencia progresiva de los padres, con este cuidado que por supuesto tenemos, pero en este enfoque, y ahí es importante también cuando uno piensa en la colaboración internacional, en esta armonía de ideas que uno tiene que tener con una persona que está del otro lado, de llegar a conceptos teóricos con los cuales estemos de acuerdo y de ahí podamos funcionar. Y este fue uno. Sí pensamos en la alfabetización digital, en la necesidad de comprender todos los riesgos que implica, pero asumiendo que indefectiblemente los chicos van a usar celulares y van a usar las redes sociales y van a estar allí, y asumiendo eso como un hecho, y esa fue la mirada. Y es importante recalcarlo de toda la investigación y del proceso. Seguí, Lourdes, perdón que hago esta interrupción. No, perfecto. Y justamente, como decía María, en síntesis y en cierta contraposición con esa idea de ciberseguridad, nosotros lo que aplicamos fue esta idea de alfabetización digital, es dar a los estudiantes, a los preadolescentes, las herramientas para entender, comprender, desarrollar prácticas que sean seguras, dando por entendido que la hipervigilancia y la prohibición de las redes, del uso de redes sociales en contextos escolares o en contextos familiares o en contextos de la comunidad no van a llegar a buen puerto y en verdad no van a lograr desactivar el acceso. Entonces, si partimos de la premisa que los estudiantes tienen acceso a las redes sociales, lo mejor es intentar de alguna forma conversar sobre los beneficios y sobre los desafíos y sobre los peligros que pueden surgir, pero no asustándolos, sino enfocándonos en que ellos también puedan desarrollar la capacidad de discernimiento a través de diferentes programas, como por ejemplo el nuestro, que consistía en una serie de talleres y en una app que vamos a contarles un poco más adelante. En este contexto también nos encontramos que tanto en Uruguay como en Australia existe esta idea de, que es una paradoja en realidad del nativo digital, y es esta creencia que está muy instaurada, sobre todo las personas que nacieron hace unas cuantas décadas como nosotras, las investigadoras, y muchos educadores,
y es que tiene que ver con que, porque los estudiantes tienen conocimiento operativo de una computadora, o de una tablet, o de un celular, solo por tener ese conocimiento operativo, tienen un conocimiento sobre el uso de las redes sociales, el uso de las conexiones que se hacen a través de las redes sociales. Entonces muchas veces las maestras te pueden decir, ay no, pero ellos entienden todo, o saben más que yo, y en realidad hay una confusión entre lo que tiene que ver con cómo funciona un dispositivo a lo que se puede hacer con ese dispositivo en realidad una vez que se conecta. Otro de los aspectos que también tomamos en consideración cuando comenzamos este proyecto y en nuestro contacto con el equipo de investigación en Australia fue, también nosotros decimos siempre, el tema de estudio en contexto. Uno puede decir, bueno, el tema de la datificación, el tema de las redes sociales, el tema de, bueno, hace poco tiempo se cayó WhatsApp, fue la semana pasada. WhatsApp, WhatsApp, no me di cuenta, Facebook, sí. se cayó todo y hubo como un cierto caos. Uno tiende a pensar que, bueno, que la recopilación de datos o los algoritmos es un fenómeno reciente, y en realidad históricamente siempre ha habido mecanismos de control y mecanismos de recolección de datos en la sociedad. Ha ido mutando y ha tenido diferentes formas. Las redes sociales permiten una recolección de datos mucho más organizada, con algoritmos que tienen capacidad de predecir y de venderte ciertas cosas a nivel más básico, pero eso no quiere decir que esto sea un fenómeno nuevo. Entonces siempre que pensemos un tema de investigación es importante también pensarlo en un contexto histórico y entender cuál es el origen de ese tema, y cuáles han sido las implicaciones y cuáles han sido las ramificaciones en diferentes periodos históricos. En verdad, y esto también María puede coincidir, cuando ustedes comiencen a investigar siempre van a encontrarse con que una vez que comienzan a buscar en la literatura, van a darse cuenta que casi todo está hecho. Casi todo ha sido investigado, y va a ser un poco frustrante a veces. Pero lo importante es entender, bueno, cuál es el enfoque que yo le voy a dar a esta investigación para que sea relevante en este contexto en el que yo la propongo. Y creo que eso es una de las fortalezas que ustedes tienen que forjar como futuros investigadores. Y bueno, finalmente lo que tiene que ver con los preadolescentes y la datificación, y es que cada vez más tempranos los estudiantes tienen acceso a no solamente el dispositivo, sino la conexión de internet que les permite una interacción con conocidos y extraños de formas cada vez más vertiginosas. Ahora un poquito sobre nuestra metodología y nuestro diseño de investigación. Y como decía María, nuestra investigación fue primero que nada participativa. Nosotros partimos de hacer una investigación de diseño, una investigación que propusiera un modelo de educación para alfabetizar en redes sociales, pero que también tuviera la visión de poner en el centro de ese proceso a los participantes. En nuestro caso, los participantes fueron los maestros, o las maestras en verdad, las maestras, las directoras en cierta medida, y los estudiantes y sus familias. Entonces, algo que es bueno pensar en esta instancia es esa noción de que uno hace investigación con y no investigación sobre determinados participantes, sino la investigación como un proceso de construcción de nuevo conocimiento. Entonces, creo que esto es prácticamente el ABC, y es algo que ustedes tienen que pensar también cuando propongan un tema. Y es, primero que nada, uno tiene que intentar comprender y respetar la cultura institucional de la escuela y de la comunidad. Ya sea que ustedes hagan investigación en su clase, investigación en acción en el aula, investigación en una escuela, investigación en una universidad, en una comunidad de X en su ciudad. Es importante que ustedes estén dispuestos a apreciar y a comprender la visión que las personas que están ahí todo el tiempo han construido para ese contexto. Exacto, porque una de las cosas que uno vive en el campo, y esto sí, es que uno le abren la puerta de su casa. Entrar a un salón de clases es que te inviten a sentarte en el living de la casa. Es la forma de graficarlo. Es realmente así. Entonces, lograr esa confianza es un trabajo muy importante. Y si eso no se consigue, y eso se consigue siendo serio y en el sentido de que, por ejemplo, ser puntual, que cuando uno tiene esa cita, avisar qué es lo que va a hacer, tener todos los recaudos de lo que es de los datos, de que estén de acuerdo, de que puedan eventualmente opinar,
sobre esto. Nos pasó, por ejemplo, 2 veces, doy ejemplos concretos, pero la apertura, por ejemplo, a 4º año, que estaba pensada para 5º y 6º, y después, bueno, ¿por qué no 4º también? Que podría ser interesante. Las maestras nos proponen esto también, nos proponen algún tema o alguna actividad. Esto permanentemente ocurrió durante todo el proceso y ocurre siempre. Uno tiene un proyecto de investigación, pero eso tiene que ser flexible, y al momento de la entrada al campo se van incorporando otras cosas que suceden. Y ese ejemplo de 4º que lo vas a dar ahora tú, Lourdes, seguí con los participantes. Como dice María, nosotros originalmente teníamos pensado la investigación para hacerla en 5º y 6º año de escuela, tanto en Uruguay como en Australia. Y lo que nos pasó en Uruguay fue que en una de las escuelas en las que nosotros trabajamos con este proyecto, una de las maestras nos pidió si podíamos realizar nuestra actividad en 4º. Y de hecho, otra de las cosas que nos sucedió en esa escuela fue que nos pidieron que hiciéramos talleres con los papás o con los familiares, porque la identificación de las maestras fue no solamente los preadolescentes o los estudiantes tienen que comprender el uso de las redes sociales, sino que también tiene que haber un sistema de apoyo en la casa de los estudiantes que justamente refuerce esas prácticas y que las valide. Muchas veces los estudiantes pasan más tiempo viendo de sus papás o viendo de sus familiares que lo que pasa en la escuela, aunque la escuela pueda ser con extensión horaria. En total nosotros tuvimos una participación de 276 estudiantes en los 2 países. Y elegimos escuelas en los 2 contextos en base a diversidad socioeconómica y geográfica para tener una mayor representatividad. ¿Qué hicimos para poder recopilar los datos? Acuérdense que nosotros lo que queríamos saber era, bueno, ¿cuáles son las prácticas en redes sociales que los preadolescentes tienen antes de nosotros realizar los talleres, y cuál es la que tienen luego cuando nosotros finalizamos esos talleres? Entonces, lo que hicimos fue aplicar un pre-cuestionario y un post-cuestionario, en el que nosotros recabábamos datos cuantitativos sobre las prácticas de redes sociales que María ahora les va a mostrar. Y ahora un segundito. También realizamos entrevistas focales en pequeños grupos, en las que nosotros, más que nada, planteamos escenarios, porque al ser tan pequeños y al ser preadolescentes, la pregunta, tal como uno la formularía un adulto, no es lo que más funciona, sino que planteamos diferentes escenarios, y la observación etnográfica, la observación de la cultura institucional, la observación de las relaciones entre la maestra y los estudiantes, y la comprensión de cómo funcionaba eso dentro de la escuela. Y para poder realizar la intervención, nosotros elaboramos nuestra propia app, que se elaboró en Australia con una empresa que se llama Itori, que elaboró la aplicación de FriendSend, que es un prototipo de aplicación simple, que es más o menos como un WhatsApp, pero con menos funciones. Y lo que hace esa aplicación nos permite realizar los talleres, recopilar datos en una forma segura. Los estudiantes del proyecto eran los únicos que tenían acceso a esa aplicación, no era una aplicación a la que tenía acceso personas por fuera, no era un Facebook o un Instagram, y eso daba cierto grado de seguridad. Y bueno, además lo que utilizamos fueron las guías didácticas que están disponibles en nuestra página web del proyecto que está allí. Esas guías didácticas fueron codiseñadas. No sé exactamente, ¿querés seguir vos un poquito ahí? Sí, no, en realidad está bueno ilustrarlo para los que no sí, lo vieron. Déjame dejar de compartir y vos. Sí, dame un segundo que ya abro las guías. Sí, ahora que me claro. mostraste las guías didácticas también las voy a mostrar. Súper. Pero para que tengan una idea, ahí está, para un poquito. Ahí, presentación, esperen que se me fue la... Voy a compartir yo. Ahí está, por ejemplo, ahí si pueden ver, esta es una de las encuestas. Verán que es muy simple, es realmente muy simple. Tengan en cuenta que esto es para niños preadolescentes, por lo tanto, tanto el lenguaje en algo bastante simple y además adaptado en tiempo, digo, que no les exija 40 minutos de atención, que sería inviable. Esto tiene que hacerse un piloto, probarlo antes, tener la visión de las maestras, por ejemplo, cuando lo aplicamos cuando lo aplicamos en 4º año, ahí costaba un poquito más en algunas preguntas. Ahora...
son bastantes, pero fíjense esta, por ejemplo, les dio bastante trabajo en cuarto de escuela, ¿sí? Esta. Palabras, privacidad personal, algunas de estas cuestiones. Pero un dato interesante también era cómo llevarlo a cabo. El focus group también tuvo su dificultad. Siempre es complicado, pero imagínense niños que teníamos cuatro o cinco en una mesa, todos querían hablar al mismo tiempo. A Lourdes se le ocurrió una idea fantástica, que les voy a contar, que fue llevar un muñeco o algo para respetar el turno, en el que tenían que tirar la pelota y hablar, porque si no es imposible, después nos íbamos a enloquecer tratando de tener los datos. Tengan en cuenta que este es un tema que les gustaba mucho a los chicos, disfrutaban mucho estos talleres, no costaba nada motivarlos. Era el día que, perdóname María, era el día que podían llevar el celular y lo podían tener en la clase. Claro, o sea, tuvimos a favor eso, hay que decirlo, que entrábamos a la clase y era fantástico, porque estos temas les encantan, no había que hacer mucho esfuerzo para motivarlos, estaban interesados, a las maestras también, entonces lo que había a veces era ese exceso de entusiasmo que tampoco era bueno para la investigación, porque necesitábamos que respetaran turnos, que contestaran lo que estábamos preguntando, más que no se fueran por las ramas, pero a su vez mantener como esa alegría, ese espíritu para poder trabajar en varios talleres. Estas son algunas de una encuesta. Por ejemplo, voy a mostrar, si me permiten, otra, esperen un poquito. Por ejemplo, el primer taller, creo que ahí está bueno. Sí. Miren, que abra. Compartir pantalla, el primer taller. A ver si lo pueden ver ahora. Todavía no. A ver. No sé por qué no me deja compartir. A ver si pueden verla ahí o no. No pueden, no, ¿verdad? todavía no. Intenta de vuelta. ¿Sabes que no hago clic? Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, por ejemplo, este taller, muy sencillo, se utilizan las redes sociales, cuáles, cómo las usas. Bueno, imagínense que había varios que participaban, que nos querían contar muchas cosas. Sí, cuando trabajamos la huella digital también, todas estas temáticas, y así fuimos trabajando. Y luego dio lugar a, tenemos poco tiempo, pero me gustaría mostrarles si te parece, Lourdes, podríamos... Sí, la web. Sí. Eso que mostraba María nos dio la posibilidad después de crear las guías didácticas. Nosotros volvemos a reiterar que no entramos al campo y no fuimos a la escuela con ideas predeterminadas. Nosotros co-construimos con las necesidades de cada contexto. No Acá fueron... tienen, exacto. Y ahí además, algo importante, perdóname, voy a decir esto nada más, que justamente las partes más formales del proyecto los pueden encontrar en la web, los objetivos, las preguntas de investigación, las cosas que son más formales que ustedes pueden tener acceso lo encuentran en la web. Exacto. Por ejemplo, la guía didáctica es interesante porque tiene, como dice ahí, contiene materiales que se pueden usar en la clase. Y les voy a mostrar solo para que tengan una idea. ¿No? Obviamente no tenemos tiempo ahora extensivamente de ver esto, pero si salteo así al azar, por ejemplo, podemos ver algunas actividades aquí donde los estudiantes pueden pensar desde cuál es su entorno cercano, las personas que realmente conocen ahí su familia, cuál es el entorno medio, por ejemplo, y cuál es el distante, son aquellas relaciones que tienen, por ejemplo, a través de los juegos, pero que no son personas que conocen. Esta forma de visualizar, que es muy sencilla, ayuda también a tratar estos temas. Por ejemplo, está buscando la de la huella digital, pero y cómo se procesan los datos personales. Todas son actividades muy prácticas, muy sencillas que los docentes pueden utilizar y llevar dentro de la clase con actividades con los estudiantes, que se hace bastante ameno y sencillo. Intentamos también darle cierto diseño, que por lo menos nos esforzamos en eso, agradable. Está acompañado de PPT también, que pueden usar los docentes, y con preguntas como para romper el hielo y para abrir el debate sobre las diferentes temáticas que abordamos durante los talleres.
por ejemplo, desde la política de privacidad, que les dábamos un premio si entraban a la parte de aceptar términos y condiciones, que por supuesto nadie lo lee, ni siquiera nosotros los adultos, pero está bueno saber que existe, que son páginas y páginas, y parte de lo que implica ese uso de los datos. Todos estos recursos los tienen en la web. Los invito a que les interese la temática, poder descargarlos y elegir las actividades también allí que les interese para trabajar con los estudiantes. Y también eso es lo que es para los maestros, y también hay algo que es sobre el final de la guía en inglés, que está hecha para el contexto australiano, hay las conexiones curriculares con el currículum australiano, el currículum o el plan de estudios. Y en Uruguay lo mismo. Y después tienen las presentaciones, que es lo que los maestros le presentan a los estudiantes. Muy bien. Y no, dale María. No, por ejemplo... Estoy compartiendo todo. Me estoy adelantando mucho, pero está bueno ir así, pensando en los resultados. Uno de los resultados, ya se los anticipo, que uno pudo detectar fácilmente, fue que para los estudiantes la noción de datos personales es algo muy concreto, suele ser el nombre, el apellido, la dirección. Pero si uno piensa en el mail, por ejemplo, es un dato personal, pero cuesta más visualizarlo. Entonces las actividades que pensamos, muchas de ellas, voy a compartir, no puedo iniciar función. No, porque estoy compartiendo yo, si querés después de una de las actividades, por ejemplo, era poder pensar qué otros datos personales existen además de estos. Como hay muchísimos datos que personales que no nos damos cuenta y que forman parte de nuestra huella también. De esa manera lo hacíamos un poco gráfico, con el pizarrón, con uso, se hacía bastante ameno, y es interesante, y es un trabajo en grupo. Y esto surge a partir de la investigación, es decir, realmente vimos que era una dificultad, cuando uno decía dato personal, salir de el número de la casa de puerta y el nombre y el apellido, quizás el teléfono. Todo el resto de los datos personales y de la huella que uno deja en redes es impresionante y no eran fácilmente visualizados, así que tuvimos que trabajarlo específicamente. Ahí está. En cuarto año de escuela, por ejemplo, el tema de la huella digital, que no es la huella escaneada, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Es un concepto mucho más abstracto. Y esto, los talleres y los materiales se hacen para trabajar sobre una app que estuvo en funcionamiento durante la duración del proyecto, que se llama FriendSend, que es esta app que yo les decía que es como un estilo de WhatsApp, pero que los permitía a los investigadores ver el panel de control. Entonces, el objetivo de esta app era generar información específicamente sobre 3 formas de datos que son generados por el uso de redes sociales. Primero, lo que es el procesamiento del lenguaje natural mediante los registros de chat, lo que ellos se comunican, lo que ellos intercambian con sus pares, las imágenes que ellos comparten. Y acá había algo interesante que podía hacer la app, y era poder captar, según las fotos que ellos se sacaban y que compartían, el tipo de emociones que estaban teniendo en ese momento, felicidad, tristeza, que es algo que las redes sociales y que las diferentes aplicaciones hacen. Y además las coordenadas o la geolocalización, que nos permitía saber, bueno, María durante el fin de semana estuvo en tal y tal lugar y recorrió tal espacio. Y eso lo que nos facilitaba muchísimo era no solamente hablar sobre las prácticas que ellos hacían y sus consecuencias, sino del otro lado, quien está detrás de esa red social, bueno, qué acceso tiene a esos datos y qué puede hacer con ellos. Creo que era muy choqueante para ellos ver un mapa y ver todo el rastreo de lo que hicieron. Sí, porque otra de las dificultades con este grupo específico, etario, digamos, es la visión a largo plazo. Cuesta mucho para un adulto pensar que lo que uno hace tiene repercusión, quizás 15 años después en la búsqueda de empleo, por dar un ejemplo básico. En un chico de 9, 10 años, la percepción de lo que va a hacer con 20 años, con 18, con 19, es realmente muy difícil. Es una visión a largo plazo que cuesta mucho. Entonces hay que lograr ejemplos muy concretos para que puedan visualizar esto. Por ejemplo, la localización es uno de ellos. Exactamente. Y bueno, toda esta investigación nos llevó a sintetizar de alguna forma los principales hallazgos o los resultados.
En Australia y en Uruguay hubo una diferenciación en cuanto a el uso, el tiempo, la gestión y el propósito y control del uso de redes sociales. En Australia, los padres y las familias y los maestros tienen una vigilancia mucho mayor sobre el uso de redes sociales. Los estudiantes que tenían la misma edad que tenían en Uruguay eran un poco más inocentes porque tenían mucho menos acceso. Entonces, muchos de los conceptos que nosotros le planteábamos, ellos no estaban familiarizados, mientras que en Uruguay el correlato que los estudiantes tenían lo habían escuchado de algún familiar. Algún familiar había tenido algún problema con alguna imagen, con alguna foto. De hecho, tuvimos en varias oportunidades comentarios sobre, bueno, fotos que se habían enviado en el colectivo familiar o chats de la familia que se habían hecho públicos, o conflictos que se generaban por eso. Y eso en Australia no era lo que más sucedía. Otra cosa que fue bien interesante que encontramos en los dos contextos fue la investigación en Australia, la recolección de datos fue a fines del 2018, pre-pandemia, hace mucho, mucho tiempo. TikTok no era popular o no era tan popular en Uruguay, pero lo que descubrimos fue que ante la negativa de los padres a que ellos se abrieran su cuenta de Facebook o su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram, los estudiantes usaban otras aplicaciones como YouTube para conectarse entre ellos. Entonces, como no tenían la prohibición de usarlo, se hacían una cuenta de Gmail, hacían un video y se conectaban así entre sus pares. Siempre buscaban como el lugar donde no estuviera presente el control de los adultos para poder usar las redes sociales. Eso fue algo muy interesante, cómo ellos buscaron de alguna forma adaptar otras instancias para conectarse, aunque no tuvieran en ese momento la etiqueta de ser una red social. Y después hubo una serie de emergentes en Australia y en Uruguay, que nos hacen dar cuenta de que los estudiantes y los preadolescentes, si tienen espacios para compartir sus inquietudes, y si tienen espacios donde los adultos podemos ayudar a que ellos comprendan el uso de las redes, tienen insights y tienen un reconocimiento de que tienen que mantener su privacidad en línea. Por supuesto que estos programas no producen cambios de la noche a la mañana, se necesitan procesos de acompañamiento mucho más extensos, pero también los estudiantes pueden entender el concepto de geolocalización y de rastreo. Y además algo que fue bien interesante fue que al final de la intervención ellos pueden articular, o pudieron articular en ese momento, cuáles eran los procesos mediante los cuales los algoritmos podían obtener sus datos o su información para vender cierto producto. Y que era diferente tipo de información. Eran imágenes, exacto, pero no es solamente imágenes, también incluso las emociones, que era algo que trabajamos. Que te produce determinada cosa. Y la localización, básicamente esas tres, exacto, ¿no? Sí. ¿Por qué si estoy en el supermercado me aparece justo que yo me tengo que, si me quiero comprar tal champión? Por eso nos pasaba bastante, o tal calzado. Eso era muy, muy común, y además ellos pensaban que era algo hasta mágico. Los estudiantes de cuarto año, son chiquilines muy chicos, pensaban que era casi una cosa mágica, de decir, por mi pensamiento se transforma en esto que me aparece en mi dispositivo. Entonces, que ellos entiendan cuál es el proceso, es muy interesante. Por eso siempre en esto, Juan María, sobre todo a los jóvenes, los invitamos a que piensen cuáles son aquellos espacios en los que se puede contribuir, porque hay un montón para hacer, y creemos que las nuevas generaciones además tienen ideas mucho más innovadoras para poder realizar los programas. Y algunos de los desafíos y de las recomendaciones que tuvimos durante el proceso. Si querés, María. Sí, coincidimos con Australia plenamente en el poco lugar que tiene esta temática en los sistemas educativos. Aparece como un tema quizás aislado, como fue esto, una intervención, ¿sí? Pero no dentro de lo curricular y dentro de diferentes temáticas que se podía enlazar. Eso fue muy similar, realmente, entre Australia y Uruguay. Así como otros datos fueron muy diferentes, el comienzo, como decía, el comienzo del uso es más temprano, apareció más tempranamente en Uruguay que en Australia, la intensidad del uso también. Fue casi unánime. Así que le llamamos el eslabón perdido, el rol de la familia y la comunidad en los procesos colectivos de alfabetización digital, es decir,
parece obvio, pero el principal, lo que funciona mejor siempre es el ejemplo, esto lo sabemos. Entonces el ejemplo de los adultos es fundamental en lo que es el espejo después de la conducta de los niños. Por lo tanto, cualquier intervención que pretenda ser efectiva tiene que trabajar con familias y tiene que trabajar con maestros, porque estamos todos en este baile de las redes sociales. Y es importante reconocerlo como primer paso. Que no lo sabemos todas y que estamos aprendiendo, y que la intervención debe cubrir todos los participantes. Parece obvio, pero es importante. Y bueno, la ausencia de conocimiento especializado, también compartido con Australia, de los docentes debido a las escasas oportunidades de aprendizaje profesional significativas en esta temática. Es una temática interesante que también, así como motivaba a los niños, también motivaba a los adultos que participaban. Los maestros hacían preguntas, es lógico. Los padres también. Muchos padres habían tenido problemas y los manifestaban con preocupación, o veían esto en sus hijos. Así que es un tema que, como repetí al principio, pero es importante, cuenta con la ventaja de que las personas están muy motivadas para hablar de esto. Y entonces es cuestión de utilizarlo. Fue lo que intentamos hacer con los recursos que nacieron a partir de esta investigación. La verdad es que la PPT de los desafíos nos quedó un poco corta, pero podríamos haberla extendido, pero bueno, negociamos con Lourdes en estas 3, básicamente, ¿no? Bien. El horario, sí, en Australia y Uruguay para hacer las reuniones, la diferencia horaria. Sí, exacto. Las diferencias, porque uno dice la similitud, no tenemos tiempo acá de explayarnos mucho, pero la similitud geográfica, obviamente se darán cuenta que es muy diferente el contexto australiano del uruguayo, y bueno, cómo lo podíamos pensar y todos los factores que podían influir también como uno de los desafíos. Bien. Sí, y bueno, les vamos a dejar nuestro contacto. Les agradecemos mucho por... Yo me adelanto acá, pero van a hacer las preguntas. No sé si que preguntan de las emociones, porque lo dije yo. Las emociones, sobre todo, más por el uso de los emoticones. Por ahí, que es el estar triste o el estar contento. No, la app tenía una... Lo que pasa es que nuestra app era un prototipo. Claro. A veces andaba bien, a veces no tanto, pero la idea era captar el tipo de emoción. Si les decíamos a ellos, por ejemplo, sáquense una foto sonriendo, sáquense una foto estando tristes. Entonces lo que les queríamos decir es que los algoritmos en las redes sociales pueden captar el tipo de emociones y cómo ellos se sienten, y hacer recomendaciones basadas en eso. Entonces, era eso, sí. Sí, y los sí, creo que era... Una cosa que voy a mencionar antes de terminar y abrirnos para las preguntas, porque no lo mencionamos, pero por supuesto que cuando uno realiza una investigación, más con menores, se hacen formularios de consentimiento y de asentimiento. Sí. Si son estudiantes que son menores de 18 años, ellos tienen que dar su asentimiento para participar y sus padres dar el consentimiento. Y tienen que estar en coincidencia. Si el adulto autoriza, pero el niño no quiere, usted no puede recopilar la información ni usarla. Y una vez que la recopila, por supuesto que se protege la identidad. Se le pone un seudónimo, las imágenes, por ejemplo, el acceso que nosotros teníamos con María y con la investigadora australiana estaba protegido por contraseñas. Hay un montón de medidas que se hacen para la protección absoluta de la identidad de las personas que además uno tiene que pensar que tienen la generosidad de participar en el proyecto y de compartir su tiempo. También es importante explicar en palabras muy sencillas, mucho más sencillo que lo que hicimos acá, qué es lo que estás haciendo. Sí. ¿Para qué estás haciendo esto? A personas que no tienen nada que ver con el mundo educativo, ni les interesa la investigación, en 3 líneas, qué es lo que estás haciendo, para qué lo querés y dónde va a aparecer. Eso es muy importante, para que sepan en definitiva qué es lo que están firmando. Y que las comunidades en general tienen una muy buena disposición a abrir las puertas. Nosotros tuvimos una experiencia, no podemos decir las escuelas, pero la verdad que tuvimos una experiencia muy satisfactoria desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista personal. Establecimos un vínculo muy lindo con las maestras y con los directores. Una de las escuelas terminó haciendo una feria de fin de año, donde también presentaron el proyecto y nos invitaron. O sea, que hubo un vínculo que duró una buena parte del año. Creo que las comunidades educativas siempre van a estar dispuestos a abrir las puertas, y aunque ustedes sean de educación,
no podemos caer en la trampa de pensar que porque uno es educador, todos los lugares van a querer abrir las puertas solamente porque uno quiere investigar. Uno tiene que mostrarle a la comunidad que la investigación va a servir a un bien o va a producir un beneficio que trasciende el bien personal del investigador, que es recopilar datos. Pero aclaro, sin generar tampoco, y esto es muy difícil, falsas expectativas. Uno Sí. no va a resolver el problema del chat, del padre, la madre, las imágenes que se filtraron. Es decir, uno no va a resolver los problemas, las expectativas bajarlas, pero a su vez generar esto que dice Lourdes exactamente, que lo que estás haciendo tiene un efecto, es positivo y es bueno. Exacto, es en ese límite, sin generar falsas expectativas tampoco. Y bueno, para terminar y abrir el espacio, reiteramos el apoyo y la financiación para esta investigación que fue posible gracias a la ANI y gracias a Fundación Centro Ceibal, que fue a través de los fondos que obtuvimos que se pudo realizar esta investigación, y también alentarlos a todos ustedes a medida que avancen en su carrera y que comiencen a realizar su ejercicio profesional de la docencia, también a animarse a estos procesos de investigación y a apostar a escribir y a presentarse y a persistir. El investigador tiene que desarrollar la persistencia, aumentar la persistencia y poder muchas veces soportar las decepciones que en el camino se encuentran. Todo nunca sale como uno lo planifica, pero creo que la persistencia y las ganas son claves para... El no ya no lo tienen, recuerden, yo tengo una querida tutora, la doctora Bayan, que fue mi tutora de maestría, siempre me decía, el no ya lo tenés, ¿verdad, María? Y creo que eso es importante siempre pensarlo cuando uno se aventura a presentarse y a forjar su camino como investigador. Les agradecemos mucho el espacio y la escucha a nuestro diálogo con María. Y bueno, estamos abiertas a sus preguntas. Bueno, realmente como docente de formación docente, como investigadora, agradezco muchísimo desde el Consejo de Formación en Educación esta presentación. Y acordamos con Gabriel ahora que vamos a ser las motivadoras también para que nuestros estudiantes, recuerden ustedes que quienes están participando son estudiantes de segundo año de formación docente. Van a ir apareciendo algunas de las preguntas que voy a ir organizando. En principio, la primera pregunta que la largo como disparadora y que es de orden es, bueno, ustedes trabajaron con Australia. Allí ustedes desarrollaron un trabajo de investigación de carácter comparado. Entiendo que tiene que ver con los vínculos institucionales previos que ustedes tenían, pero bueno, ¿qué dificultades, qué nexos, ¿cómo se da esto? Pensando que, bueno, uno quiere iniciar un trabajo de investigación con la otra parte del mundo, ¿cómo se dan esas primeras conversaciones? Bueno, Lourdes, vos o yo, como quieras. ¿Querés empezar con la parte institucional? Sí, de ORT. bueno, yo soy directora de Relaciones Internacionales, entonces me llamo a esto. Es verdad lo que decís, Verónica, porque no vamos a mentir, el vínculo previo que uno tiene es muy importante, pero ese vínculo previo hoy se obtiene desde conferencias que uno va, por ejemplo, ahí a veces es totalmente informal, es la conversación en el café, en el break de la conferencia, funciona así. Y a veces es una temática que te interesa, un paper que te encantó, y decís quién es el autor, y es muy fácil hoy encontrar el mail, o el contacto, o buscarlo por una app de investigación, y mandarle un mensaje y ver si es una temática muy compatible que le interese. En este caso, Lucy Pangracio era una investigadora que ya había estado en Uruguay. Nosotros teníamos vínculo con Deakin, que es la universidad institucional de OR desde de muchos años. Tenemos un convenio de intercambio con ellos, donde vienen estudiantes de intercambio de grado y posgrado, y también van los nuestros. Por lo tanto, había una confianza institucional. Esto es importante, porque imagínense que una institución también del exterior que no nos conoce, que no tiene vínculo con NOR, no tiene por qué confiar que nosotros vamos a administrar, que vamos a... Exactamente. Entonces, el vínculo es importante. El vínculo puede ser institucional, como fue este caso, que fue previo al vínculo entre las investigadoras, porque ya existía un convenio, una relación ORT-Deakin, o puede ser entre las personas. Surge al revés. Surge del vínculo de las personas y después se hace un convenio institucional para respaldar ese vínculo. Y tiene las dificultades que tienen todas las relaciones humanas, desde
desde repartirse las tareas. En este caso teníamos la dificultad de la diferencia horaria, que no es menor, había que buscar reunirse o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Y a veces teníamos los investigadores entre países distintos. Esto era una complicación también. Y por supuesto, en todo lo que es, lo que vimos al principio, el marco teórico también. Estar de acuerdo en los conceptos principales, en los 3, 4 líneas que uno tiene que acordar. Después la metodología, y después en los resultados, la selección, la redacción, temas de traducción, porque era toda la comunicación con Lucy era en inglés, Lourdes. Sí. Absolutamente todo. Todos los materiales que nacían desde Australia estaban en inglés, habría que traducirlos, adaptarlos. Todo esto tenía sus complicaciones adicionales. No sé si Hay una querés agregar pregunta, Romina, no sé, perdón, Lourdes, si No, no. quieres agregar algo. Creo que perfecto, María. Sí, cubriste, sí, muy bien. Paraguay. Nos pregunta Romina en relación al tiempo que llevó a hacer la investigación, entendiendo el diseño, la negociación previa, el diseño y luego la implementación y la acción, porque ustedes también realizan una acción. ¿Fueron 24 meses? Sí, sí, sí. 24 meses y 2 24 años. meses. Y eso es un tiempo relativamente corto para una investigación. Ujú. Las investigaciones pueden ser 4, 5, 6 años. Fue relativamente corto. Sí, 24 meses. Yo me sumé en noviembre del 2018. Es tremendo, sí, con la 2018, pandemia, sí, noviembre del 2018, y entregamos nuestro último informe en mayo del 2020 a la... Exacto. Sí. En Sí. ese total de tiempo, lo que es el trabajo de campo propiamente, ¿cuánto? El trabajo de campo, ok. El trabajo de campo en Australia se hizo porque se hacen fases iterativas para rediseñar. Entonces, yo estuve en Australia en noviembre del 2018. O sea que Australia fue noviembre y diciembre, la primera fase, y después ellos arrancan en enero de vuelta a la escuela. Fue enero, febrero, ponele marzo, y en Uruguay fue en el principio del año escolar, y terminamos como en septiembre. Septiembre, sí. Septiembre, octubre. Sí. Bien, están preguntando los estudiantes también si el tema del ciberacoso fue considerado, si tomó relevancia al momento del relevamiento de información y tratamiento de la información. No, particularmente, sí, no específicamente. Una cosa que creo que es importante con el tema de la investigación es que en investigación las áreas de especialización son bastante, ¿cómo se dice, María, cuando es así? Sí, es tremendo, sí. Fino, no tiene demasiado alcance. Sí. Si tu área de investigación es la alfabetización digital, el ciberacoso está rozando otra área que seguramente hay una investigación que se especializa. Es otro marco teórico con otra... Entonces, Claro, exacto, el es que otra mucho abarca, exacto, es otra investigación. Es importante, la especialización, ustedes cuando empiecen a investigar van a ver que las áreas en las que ustedes van a hacerse especialistas son muy pequeñas. Uno no puede especializarse en todo, si bien el ángulo en que uno puede observar un fenómeno es múltiple. Hay otras personas, otros investigadores que hacen esas apreciaciones, esas investigaciones. Y que el alcance puede tener, o sea, el alcance de tu investigación puede transferirse el resultado a otras temáticas, como alcance, pero no como objetivo. Es muy distinto que vos te plantees el objetivo de trabajar el ciberacoso a que algunos de los resultados sean pertinentes para esa otra temática. Eso puede ser, pero no específicamente trabajamos para responder breve la pregunta. Y sumamente interesante esto que traen y que lo plantearon en su presentación, lo que es la delimitación del objeto de estudio, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando en otro país, además, en incorporar otros equipos. Algo que lleva, y las preguntas de investigación, a su vez que ustedes se hicieron, el tiempo que lleva también, ¿no? Y lo difícil que es en el proceso de investigación. Por allí está preguntando también otra estudiante, ¿cuántos estudiantes fueron involucrados? Porque ustedes decían distintos actores, participaron estudiantes, familias, maestras, maestros. ¿Cuántos actores en total
creo que lo dijeron en términos general, pero bueno, participaron directamente en esta investigación. Y estudiantes fueron 276, o sea que entre maestros, directores, ponerle 300, tomando en cuenta los maestros de allá de Australia, 310 personas más o menos. Nosotros contamos los participantes como, específicamente como los estudiantes, que es lo que estaban en el proyecto, digamos. Pero sí, después hay otros actores que entran, obviamente, dentro del trabajo. Pero en los estudiantes fueron esos. Bien. Resultó muy interesante cuando plantean ustedes el día que se trabajó en relevando datos, los estudiantes estaban muy contentos porque era el día que llevaban el celular. Sí. Oficialmente, y que lo podían usar en la clase. Me gustó, me encantó eso y me No hay gustaría, problema. como investigadoras y en términos de los resultados que obtuvieron, pudiéramos Sí. compartir con los estudiantes aquí alguna reflexión en relación a esa afirmación que ustedes traen. Bueno, en realidad el uso del celular nosotros lo encontramos muy extendido, eso está en los resultados, ¿no? A medida que uno avanzaba, o sea, en sexto año eran todos, en cuarto había algunos que sí, otros que no, en quinto ya eran muchos más, en sexto, y las maestras te lo decían rápidamente, uy, en sexto son todos, en cuarto, bueno, después algunos todavía no. Eso en Uruguay, porque Lourdes ya lo dijo, en Australia es bastante más lento este proceso. Pero después todos. Y obviamente las maestras tenían los celulares en una cajita, en algunos casos, guardadita, donde tenían que dejarlo cuando entraban a clase, y ahí era el momento de repartir el celular para que todos pudieran conectarse y hacer la actividad. Está muy bueno cuando uno puede usar esta herramienta que les gusta tanto para una actividad didáctica. Es trabajoso, porque uno es verdad que tenés que controlar que no se pongan a hacer otra cosa, tenés que mantener el ritmo. Nosotros hacíamos sesiones cortas, 35 minutos, pero no les dejábamos un segundo libre, porque tenías que controlar, ya cuando estuvieran terminando, fijar otra actividad, lo mismo con el focus, para poder controlar los tiempos, de acuerdo a que estábamos trabajando con niños, y teníamos un tiempo de clase también, ¿no? Acotado, y teníamos que manejar ese tiempo también. Pero fue muy divertido para ellos, pero yo tengo que confesar que es muy estresante para nosotros. Me imagino Imagínense 25 con los celulares, es tremendo, sí, terminábamos agotados. manejar todas las variables. Allí otra estudiante pregunta acerca de la muestra teórica, cómo, en qué momento se da la saturación. ¿Cuáles fueron los elementos que consideran ustedes para la muestra teórica? Ahí, Lourdes. Eso depende mucho del enfoque que vos uses. Nosotros usamos un enfoque cualitativo, entonces en realidad no hablamos de una saturación, y además era una investigación de diseño. Nosotros lo que hicimos fue, es un tipo de investigación que se llama, es de diseño e implementación. Vos investigás algo, diseñás un prototipo y lo testeás. Es un tipo específico de investigación cualitativa. Si vos haces un estudio de casos, un estudio de casos múltiples, no tenés que tampoco buscar ni la saturación, ni tenés que buscar que sea estadísticamente significativo. Entonces, esa pregunta capaz que es para otro tipo de estudios que sean de corte más cuántico. Lo que está bueno sacar en conclusión es que tiene que estar muy clarísimo en la metodología para que te aprueben. Exacto. Eso que dice Lourdes tiene que estar súper fundamentado, para que la persona que lo lee, se hace esa pregunta, esté muy claro por qué no vas a hacer eso justamente, porque no vas a buscar que sea estadísticamente significativo ni representativo, pero tiene que estar muy claro en el capítulo metodológico. Exacto. Y tampoco es generalizable. Exacto, y no generalizable, exactamente, sí. Eso tiene que estar meridianamente claro en la metodología. ¿Ustedes hicieron la publicación en inglés y en español? ¿Ya disponemos de los resultados? Sí, en la web hay están las publicaciones. Tenemos un capítulo en el libro, publicado por ORT, que se llama La Preadolescencia Gratificada, y tenemos 2 publicaciones en inglés. Sí, de hecho pueden encontrar, si entran a la web, tienen español, que no pusimos el logo de España, que es lo que se usa, pusimos el logo de Uruguay. Y de Australia. Es una tontería, pero nos gustó. Y creo que siempre es español de España, pero pusimos, y el de Inglaterra, no, pusimos Australia. No, tampoco, Australia, sí.
para inglés, pero ahí están todos los recursos son bilingües, porque se usan tanto allí como aquí. No sé, José, que estás siguiendo por YouTube, si hay alguna pregunta. Y de este No, auditorio, Verónica, si hay por otra. ahora ninguna. Bueno, y si de este auditorio hay alguna otra pregunta. Estamos, Gabriela, dentro de los tiempos que hemos planificado. Sí, estamos perfectamente bien dentro de los tiempos. Nada, motivar a si hay algún comentario, capaz que no pregunta, sino comentario, algo que los estudiantes que están ahora conectados pudiesen rescatar como qué se llevan de este encuentro. Nos gustaría como también saber esa parte, ¿verdad? ¿Qué se están llevando de este encuentro? ¿Qué rescatan como importante? Capaz si nos lo comparten por el chat, como para también medir un poco el impacto de esta actividad, y saber, bueno, qué se llevan para su formación y para su experiencia de esta charla, ¿sí? Y también, bueno, a Lourdes y a María, nada, agradecerles también, irles agradeciendo a ustedes la apertura a compartir la experiencia de ustedes como investigadoras, ¿verdad? Que nos parece sumamente enriquecedor para los estudiantes que están en formación, que se animen a ir entrando en estos temas de investigación, ¿verdad? El ejemplo de ustedes con esta investigación motiva mucho a pensar en qué hacer y cómo hacerlo y aventurarse a cosas que capaz que pueden parecer de primera entrada que son como un poco difíciles de abordar, pero vean los desafíos que ustedes nos compartieron de esta experiencia que ustedes tuvieron, ¿verdad? En cuanto a la parte organizativa, en cuanto a la parte de planificación, este tema bueno, de cómo llegar a las comunidades educativas, y bueno, todo lo que lograron en ese proceso de todos los meses que estuvieron compartiendo con docentes y con estudiantes, ¿verdad? Esa relación tan cercana y de confianza y de cercanía que lograron obtener, son elementos que son muy enriquecedores, que capaz que no se ven en un informe de investigación, ¿verdad? Esas cosas, digamos, no se ven, pero es parte de la experiencia que viene a enriquecer mucho de todos los productos que ustedes sacaron, ¿verdad? De todas las guías y demás, porque esa relación con los docentes y con los alumnos, yo estoy segura que sin duda les dieron muchísimos insumos para poder luego plasmarlo en una guía que fuera entendible, comprensible, aplicable, ¿verdad? Un poco como para hacerlo manejable y más asequible, digamos, a todas las poblaciones que vienen trabajando, que pueden llegar a trabajar con estos recursos. Bueno, hay una pregunta más, creo, me parece, Sí. Verónica. Sí, arriba una de las estudiantes decía que una de las cuestiones que veía como muy positivo también en la investigación, la cuestión de vincular los resultados de la investigación con posibles soluciones, ¿no? Esto que no siempre se da en todas las investigaciones desde el diseño. Hay por ahí también otra pregunta que tiene que ver con la continuidad de las posibilidades de nuevos diseños a partir de esta investigación, si tienen pensado continuar trabajando sobre esta temática, por ejemplo, en hacer un estudio comparado para ver la evolución de estos mismos actores que están implicados en esta primera investigación. Estábamos hablando de eso mientras preparábamos esta call, que le juro, 20 minutos antes. Estábamos exactamente antes hablando pensando en esto, no en algo longitudinal, en el sentido de los mismos actores, pero sí replicarlo incluso en otro contexto. Sí, ¿verdad, Lourdes? Sí. En esto, sí. Estábamos pensando en eso, exactamente. Justamente, hace
1 hora y media. La contraparte australiana están realizando, creo que es Indonesia. Indonesia. Y bueno, Sí. nosotros estamos pensando también. La contraparte australiana sí en Indonesia, nos enteramos ayer. Van a tener que hacer 3, Uruguay, Indonesia y Australia. Por allí María Elena está diciendo que les agradece muchísimo, que ya las va a contactar, así que acá nace un nuevo proyecto. Muy bien. De eso se trata, así que bueno, desde Formación Docente, Gabriela, les agradecemos muchísimo Sí. su presentación. Por supuesto, agradecerle a la Fundación Ceibal. Esta es la primera de muchas actividades que queremos afianzar, profundizar en los vínculos, la oportunidad que tienen nuestros estudiantes en la clase. Nos preguntan, profe, ¿cómo vamos a hacer investigaciones? ¿Por dónde empezar? Claro. Es formarse, animarse y vincularse. Así Claro. que de mi parte, un agradecimiento. Bueno, y también aprovechar para, bueno, agradecer nuevamente a Lourdes y a María por habernos acompañado en este espacio y habernos aportado su experiencia tan valiosa, pero también aprovechar para invitar a todos los estudiantes y docentes noveles que nos acompañaron hoy en esta actividad a las próximas actividades de la Fundación Ceibal. Tal y como lo adelantó Rosita en su introducción, vamos a tener un segundo encuentro en el marco de esta jornada de investigación educativa, en donde vamos a presentar el proyecto que se los relaté un poquito por encima cuando les presenté los recursos, que es el proyecto Plan Ceibal 2020, Desafíos de Innovación Educativa en Uruguay. De ese proyecto en específico vamos a estar conversando el próximo 20 de octubre, miércoles 20 de octubre a las 18 horas, igual en formato individual. Vamos a estar invitando a los docentes de investigación y los noveles docentes para que se sumen a esta actividad y nos acompañen. Y también invitarles a todos y a todas a la próxima emisión del espacio digital Fundación Ceibal, que es el que yo les relaté entre los recursos, que es el espacio de webinar de la Fundación, que será el próximo webinar será el martes 16 de noviembre a las 15 horas. Y el tema a abordar es habilidades digitales para un sistema educativo resiliente. Entonces, bueno, extendemos la cordial invitación para que nos puedan acompañar en este espacio digital. Y bueno, nada, agradecer al CFE, al Consejo de Formación en Educación, a sus autoridades, esta hermosa oportunidad de empezar a generar actividades en conjunto para acercarnos y bueno, cumplir estos objetivos que tenemos de hacer circular productos, resultados, investigaciones, generar transferencias de conocimiento, ¿verdad? Entre las poblaciones del CFE. Y bueno, por mi parte, nada, vuelvo a reiterar mi agradecimiento y bueno, creo que quedamos por aquí, ¿sí? Gracias por la invitación. Adiós. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias para todos. Lourdes, María. Muchas Muchísimas gracias a gracias, todos. José. Muchas gracias Nos por vemos participar. en la próxima. Gracias a todos.